hoy celebramos que Misericordia. el nacimiento de Goranga, y es la festividad Wow, y es la luna. ¿Cuál es la principal cualidad de la luna? Que refleja la luz del sol. De la luz. Refleja la luz del sol. ¿Y por qué celebramos la luz de Gopurni? ¿Por qué en todas las escrituras se habla constantemente de la luz? Normalmente en un templo ordinario, cuando digo ordinario no digo que sea vulgar, ni mucho menos, pero en un templo ordinario, donde se enseña la forma exotérica, es decir, del rito hacia afuera, pues hoy la celebración de Gopurni consiste en hacer ayuno hasta mediodía o hasta medianoche, y kirtan y todo, y Goranga aquí y ya, y todo aquello. Pero hoy yo os voy a explicar un concepto más íntimo de Gopurni. ¿Y qué significa la luna? Hoy vamos a meditar lo que esconde la tradición, lo que está detrás. El significado esotérico, no el exotérico, el esotérico. Como os decía, en todas las escrituras siempre se hace referencia a la luz. Cristo dijo: yo soy la luz del mundo. Aquel que destruye a las tinieblas. En la Vivisa Purana hay un capítulo en el que se narra el encuentro de un rey de la India milenaria de Bharatavarsa con Jesucristo antes de que viniera a Occidente. Y se le define como Isamasi, que significa aquel que destruye las tinieblas, aquel que destruye la oscuridad. En el Génesis, en el libro del Génesis, ¿qué es lo primero que sucede? ¿Cómo comienza el Génesis? Hágase la luz. Hágase la luz. En el principio había oscuridad y el Señor dijo: hágase la luz. ¿Y por qué lo primero que crea es la luz? ¿Y por qué la luz siempre está presente? ¿Y por qué hoy estamos celebrando la luz de Goranga? Entonces, esto lo vamos a explicar con un poco de paciencia. Voy a tratar de explicarlo sin que os reviente la cabeza demasiado. Sin que os reviente. ¿Ok? Entonces, para poder entender qué significa la luz, tenemos que comprender un poco, incluso en este mundo, sobre cuál es la naturaleza de la luz que tenemos ahora mismo aquí, de la luz que vemos y de la que no vemos también.
Porque como es arriba es abajo. El principio de correspondencia está. Recordad que en las escrituras se dice en el Srimad Bhagavatam que este mundo es como un árbol que tiene las raíces para arriba y la copa para abajo. ¿Por qué? Porque es un reflejo del mundo espiritual. Entonces, cuando tú, ¿dónde puedes ver eso? Lo puedes ver en un árbol que está al lado de un estanque. Tú ves los árboles que están en el estanque están hacia abajo y los que están en la orilla están hacia arriba. De tal forma que tú podrías pensar que si te metes en el estanque y subes por el tronco del árbol, es decir, te vas hundiendo en el reflejo, en verdad lo que te estás haciendo es alejando del árbol original. Esto significa que en este mundo material, cuanto más alto se sube uno a la copa, más se aleja. Más se aleja. Uno primero tiene que descender a las raíces del mundo material. Por la raíz del mundo material, uno toma conexión con la raíz del mundo espiritual. Y una vez que uno toma conexión con la raíz del mundo espiritual, es el lugar ya seguro y uno ya puede ir ascendiendo por encima del árbol. Y puede ver qué lugar ocupa en el otro árbol. Pero como os decía, hay que conocer primero qué es la luz en este universo. Entonces, en la física moderna se dice que está el fotón. ¿Ok? El fotón es la unidad que mide, con la que se mide la luz, no solo la luz, más cosas. Así que el fotón tiene una particularidad que es capaz de comportarse como una onda y como una partícula al mismo tiempo, como un fluido y a la vez como un objeto. Os voy a leer la definición del fotón en la física. En la física moderna, os leo. En física moderna, el fotón es, escuchad bien, la partícula elemental responsable de las manifestaciones cuánticas del fenómeno electromagnético. Lo que es la física cuántica no lo voy a explicar ahora, porque es el mundo minúsculo, pero es la verdadera sustento del universo. Pero entender esto, que es la partícula elemental, quedaros con esto, responsable de las manifestaciones, de lo que se manifiesta, es responsable el fotón. ¿Ok? Muy importante lo que viene a continuación. Es la partícula portadora de todas las formas. Es la partícula portadora de todas las formas de radiación electromagnética, incluyendo los rayos gamma, los rayos X, la luz ultravioleta, la luz visible, la luz infrarroja, las microondas y las ondas de radio. ¿Esto qué significa? Que el fotón es la partícula que incluye portadora de todo lo visible y de lo invisible. ¿Habéis rezado el credo alguna vez? ¿Os acordáis? Hay una parte que dice, creador de todo lo visible y lo invisible. Uy, ahora resulta que los físicos son evangelistas. ¿Vais entendiendo? No, pero es igual. Es la partícula portadora de todas las formas. El fotón porta todas las formas, las visibles y las invisibles para nuestros ojos. Tú puedes ver la luz visible, pero no ves los rayos ultravioleta. No ves la luz infrarroja, no la vemos. Yo cuando empecé a aficionarme a la fotografía con 17 años, empecé lo primero que
lo primero que me gasté un dinero tonto fue en comprarme un carrete del infrarrojo, para hacer fotografías con luz infrarroja, para ver cómo se veía el mundo con otra luz, en definitiva con otros ojos, a ver cómo se manifestaba el mundo bajo la visión infrarroja. Pero ahora viene algo más enjundioso todavía. Dice que el fotón tiene una masa invariante, que no varía, ¿ok? Una masa invariante, cero. Cero. No puedes pesar un fotón. No tiene masa. Está, pero no está. Tiene una masa invariante, cero. No varía. Es decir, que a un fotón no le puedes añadir nada. No le puedes sumar nada. Y no le puedes restar nada. La diferencia entre el fotón y una partícula atómica de cualquier otro elemento de la tabla periódica está en que los elementos de la tabla periódica, cualquier otro átomo, le puedes sumar o quitar. Es decir, que se pueden agrupar, y cuando los átomos se agrupan, dan masas más mayores y dan elementos distintos. Si junto dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, invariablemente tengo agua. Pero si yo le tiro fotones al agua, no pasa nada. Y si le tiro fotones al hidrógeno, no pasa nada. Es decir, que el fotón no le puede sumar ni restar nada. De ahí que la velocidad de la luz es el límite físico, teoría o cuántico, en este universo. Nada va más rápido que la velocidad de la luz. A ver, si yo me subo en una bicicleta y voy pedaleando deprisa, y cojo una pelota, o llevo el almuerzo y cojo una naranja, y voy, ¿a cuánto pedaleaba Yagadis cuando ibas en tu buen tiempo? ¿Qué velocidad alcanzabas? Llevaba los 60 kilómetros por hora. Pues ahí iba nuestro Yagadis a 60 kilómetros por hora, usando toda su energía y moviendo el culito así para coger velocidad. Y en ese momento, como es muy travieso de naturaleza, coge una manzana. Y entonces uno que pasa por ahí hace ¡fua! Le tira la manzana. ¿Qué sucede? Que a la velocidad que Yagadis ha impulsado la manzana, se le suma la velocidad a la que Yagadis va en la bicicleta. Con lo cual, la manzana sale a 60 kilómetros por hora más el impulso que Yagadis le ha dado. Entonces, si él tiene una fuerza de X julio para mandar potencia, pues él tira la manzana y la manzana rebota y llega más lejos porque se suma a la velocidad. Esto es lo que os pasa cuando vais en el coche, pisa el freno y hacéis, porque vosotros lleváis la velocidad de donde vais subido. Pero en cambio, si Yagadis iba en su bicicleta y encendía la luz de la bicicleta, la dinamo, la luz viaja a la misma velocidad, no se le suma la velocidad de la bicicleta. Aunque él va más deprisa, enciende la luz y uno podría pensar, pues si él viene más deprisa para acá y enciende la luz de él me llegaría antes. Pues no. Un objeto que esté parado y Yagadis va a 60 kilómetros por hora, los dos encienden la luz, puña, a mí me llega la luz a la vez. La velocidad a la luz no se le suma nada, no le puede sumar. ¿Ok? Y esto es importante. Ahora os diré por qué. Es decir, íbamos diciendo que el fotón es la partícula portadora de todas las formas. Quedaros con eso. Portadora de todas las formas. Y tiene una masa invariante cero. Es decir, que no pesa, no la puedes pesar. Por eso no sentís el peso de la luz cuando cae. Te pones al sol, te quemas, pero no sientes el peso. Sientes el peso de la atmósfera, que también es sutil. Estamos en una atmósfera y es el peso de la atmósfera lo que tenemos encima, aunque te creas que no. Tú estás aguantando el peso de una atmósfera. Cuando un submarino se sumerge, como hay más atmósfera, por eso se aplasta el casco. Y si subes, se expande porque hay menos atmósfera y se extiende. Pero la luz ni se comprime ni se descomprime. Siempre es invariable.
como todos los cuantos, esto no lo voy a explicar ahora porque voy a leer muchísimo, presenta tanto propiedades corpusculares como ondulatorias. Eso lo he explicado antes. Es decir, que se comporta como una onda. Una onda es en fenómenos como la refracción. Es decir, la luz llega a hacer ¡pam!, pega en un espejo y rebota. Es una onda que puede llegar, rebota y sale. Y sin embargo, también se comporta como una partícula cuando se relaciona con la materia y le transfiere energía. Transfiere una cantidad fija de energía. Ya apago esto y esto le dice, uy, qué limpio. ¿Cómo podéis ver una cantidad fija de energía un rayo láser? Para que lo entendáis. En los rayos láser transportan los fotones igual, pero se comporta como una partícula, porque en cambio un rayo láser sí que te pega y te atraviesa, te quema. Es decir, que a la vez actúa y no actúa con la materia. A la vez puede ser ondulatoria y a la vez se puede comportar como una partícula. Es decir, que te quemo o reboto y me voy para otro lado. ¿Ok? Ahora imaginaros el sol, la luna, Gopurnima. Y ahora estamos en Alicante, vámonos para Alicante, todos con el señor Goranga. Si viene el señor Gorachandra con nosotros, ahora estamos en la playa, viendo la luna sobre el mar. ¿Qué es lo que sucede cuando la luna, que está arriba, en su propiedad ondulatoria, toma contacto con la superficie del mar? Y el mar no está en calma, el mar se está moviendo. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué veis? ¿Qué veríamos esta noche? Pero no uno. ¿Cuántos verías? Ilimitados reflejos. Allá donde llegue tus ojos, verías millones de destellos de la luna que está arriba reflejándose en el océano. ¿Qué es lo que sucede? Como el fotón tiene dos cualidades, una que puede transferirle energía a la materia y otra que se puede comportar como una onda y se refleja, en el reflejo, ¿qué es lo que hace? Se muestra como una manifestación en pequeño de la luz de la que viene. Al reflejarse, se convierte en millones de lunas chiquititas que se están reflejando en el agua, cada una exactamente igual que la otra. Ahora nos vamos de océano. Y como venimos muy náuticos, ahora nos vamos con el señor Goranga, como es Gopurnima, hoy podemos viajar en la luz del señor Goranga libremente. Me lo ha dicho antes de venir para acá. Ha dicho, hoy os doy un billete gratis para que viajéis en mi luz. Y estoy muy de agradecer porque al precio que está la luz es importante. Ahora me ha dicho Goranga, no, mira, y ahora llévatelos de San Juan, llévatelos al océano primordial, al océano Garbodaca. Ese océano que en el Génesis se dice, en el principio el Espíritu de Dios vagaba en el agua. Ese océano, ese agua, no es el mar Mediterráneo. Aunque para poder enseñar esto se tienen que utilizar expresiones de aquí, en la parte religiosa, en la parte exotérica. Pero la parte esotérica, cuando tienes la clave, es de entender esto. ¿Qué es todo el océano? ¿Cómo se llama en las escrituras al universo? El océano material. El océano material. Ese océano material, es Prakriti, la energía material. ¿Capichi? Eso es la energía material. Y esta energía material es inerte. Quiere decir que es como una balsa de aceite, está quieta.
está formada por millones de átomos, estos sí tienen densidad, porque es la energía material. Es un tipo de energía que se manifiesta en este océano. No vamos a ir más para allá del océano, vamos a quedarnos aquí. Este océano sí que tiene una existencia, no tiene una masa cero, como el fotón. ¿Quién sabe lo que se dice en las escrituras sobre cómo se activa Prakriti? Venga, pago dinero, bastante. 3 o 4 euros que llevo por ahí. Con la mirada, ¿no?, del Señor. ¿Con qué? Con la mirada del Señor. Caramelito. Maja caramelo, vale. Dice las escrituras, las moléculas trascendentales de la mirada del Señor. Atención, pregunta. ¿Qué es la mirada? La luz. El órgano por el cual la luz se percibe y se recibe, se manifiesta. En el caso del Señor Supremo, Él no puede recibir porque Él lo es todo. Las moléculas de su mirada, ¿qué es lo que hacen? Dar. Las moléculas de su mirada dan. Y entonces, ¿qué sucede? Llega la onda, llegan las moléculas de la mirada del Señor, los fotones del Señor, y vienen con todas sus cualidades, con todas las cualidades, os lo he leído, todo está ahí. Lo manifiesto y no manifiesto, viene ahí. Y cae. Cuidado que no haga. Hay que tener mucho cuidado donde cae. ¿Y cómo cae? Pues me cae muy bien. Tiene 2 cualidades. La primera, viene como onda. ¿Y qué es lo que hace? Impacta con el océano material y produce un reflejo. Y automáticamente la gran luna queda reflejada en la gran luna del océano material. Si solo viniera con la forma de onda, sería un reflejo perfecto. Es lo que dicen las escrituras, el mundo material y el mundo espiritual. Cachaplus. Pero ¿qué otra cualidad os he dicho? Aparte de la de ser un fluido, de ser una onda. ¿Cuál es la otra particularidad que tiene? Que puede comportarse como objeto. Y como objeto, ¿qué es lo que hace? Transfiere, ¿qué? Energía. Y cuando se transfiere energía, ¿qué se produce? Una forma. Acción, claro, movimiento. ¿Qué es lo que sucede? Que entonces aquel disco, nuestro Goranga querido, que estaba arriba, vino como forma de onda al océano material, estaba abajo. Cuando entra la segunda cualidad del fotón, del alma, comienza el océano a hacer porque le está transfiriendo energía. Lo manda como onda y lo manda como energía. Cuando le transfiere energía, ¿qué es lo que sucede? Que de la luna de Goranga original surgieron millones de lunitas alunizadas que estáis aquí ahora mismo escuchándome a mí. ¿Entendéis? Y eso es lo que sois. Y este es el océano donde estáis. Y este cuerpo que movéis, lo movéis porque el fotón del alma, por eso te lo explican en el Bhagavad Gita y en el Bhagavata, que igual que el sol difunde la luz por todo el universo, asimismo, dice, la diminuta entidad viviente alojada en el corazón, difunde la luz de la consciencia por todo el cuerpo. Y tomas consciencia. ¿Qué es lo que está pasando? Que mi alma, que no tiene masa, que está ahí dentro, actuando como onda, ha cogido una forma semejante a la del Señor. No es la del Señor. Ha cogido una individualidad como reflejo, pero como potencia, como ha producido la alteración, esto que yo llevo aquí, cargando,
es el océano agitado por la presencia de mi fotón ahí dentro, con sus dos cualidades. Como onda produzco un reflejo y tengo una forma, y como energía, como partícula individual, tengo una forma individual, no tengo una forma general. Gopurni significa eso. Sois hijos de la luna, sois hijos del reflejo. A ver si os enteráis, que estáis muy lejos. Eso es lo que significa Gopurni. Y eso es lo que hoy celebramos. Exotéricamente. Exotéricamente, pues hoy algunos se matará a cachoris y a puris en la India, y se festejará, y está hermoso hacerlo. Pero es más hermoso cuando se tiene la comprensión de lo que estás celebrando. Y esto que yo os digo, muy pocos os lo van a explicar. Porque no lo tienen ni realizado, ni comprendido. Pero es que no se puede comprender nada hasta que no se realiza. Así que estás en la misma. Cuando uno, como un yogi, quiere encontrar la unión con el absoluto, ¿qué es lo que hace? Comienza a meditar. ¿Y qué es lo que intenta hacer? Acallar a la mente. Porque a través de la mente percibes el oleaje, percibes todo. Si yo acallo la mente, ¿qué es lo que consigo? Consigo que mi alma, que se comportaba como objeto y como onda a la vez, deje el objeto en off, desconecte, deje en stand-by el objeto y pueda percibir el reflejo. Por eso el yogi se siente que es uno con Dios. Cuando llega al estado de samadhi profundo de meditación, la agitación desaparece. Se da cuenta que es él mismo el que está provocando la agitación del mundo material. Y que el mundo no es como yo lo percibo, es como yo lo fuerzo para ser percibido, por mis inclinaciones, por la fuerza, por la energía que me está transfiriendo el átomo. Y lo peor que hay es que yo me creo que soy la ola agitada, este cuerpo. Porque como cada olita se ha puesto individualmente, entonces ninguna ola se dice hola a la otra, sino que se cree que es individual y digo yo. Y otro día me digo, yo soy una ola más grande que tú, pues yo tengo más espuma. Mi océano es mucho más grande que el tuyo. Y entonces comienzan ahí a competir, a ver quién tiene la ola más grande. El yogi lo que quiere hacer es decir, todo es uno. Entonces, si apago esto, si desconecto la parte energética, la parte en la que me estoy comportando como objeto, entonces veo el reflejo. Y entonces veo el reflejo de Dios. Y claro, me veo yo en la plena unidad con todo. Esto lo escribí en Luces y Sombras en el año 98, 99, todavía no lo había entendido. En el cuento de Luces y Sombras, esto es lo que os trato de explicar. Cuando te dice, si tú y la luz fuerais uno, ya no verías tu sombra. Entonces, como veo que no me paséis el examen, os lo voy a fácil, os lo voy a dar la respuesta. Porque esa, la misericordia que da Goranga. Como al final aquí, si no uno no aprueba, pues aquí te puedes permitir ser el profesor benévolo y no te acusan de estafa por haber regalado un título. Eso es lo que está en Luces y Sombras. Pero claro, ahora viene el problema. Ya, estoy así, como el yogi. Imaginaros que con mis rastras, todas, ¿verdad? Tengo las uñas bien largas llenas de mugre, porque estoy solo meditando así. Y claro, he hecho tantas austeridades que la parte de la transferencia de energía ya es mínima. Eso es lo que consigue un yogi mediante la práctica férrea del yoga. No de la coña esta aerodinámica que se hace aquí en Occidente, de pongo el cuello aquí en la cabeza.
la pierna en el cuello y estas cosas. Hablando de la luna, por ahí aparece. Entonces, el yogi lo que consigue es, así como dicen los mexicanos, a puro macho, consigue aquietar el océano. Cuando aquieta el océano, lo hace con pleno control físico. Hay que echarle para el agua, paro las olas, consigue abstenerse de eso y entonces, claro, entiende, durante un instante se le manifiesta la luz, solo la luz, lo que bañaba todo. Esa, lo cual la luz es, esto para que veáis que viene la gramática, ¿qué luz es esa? El Brahman impersonal. Uno llega allí y entonces el yogi, claro, queda extasiado. Ha hecho que todo se pare, que todo se aquiete y ve la luz. Entonces, obviamente uno se siente atraído por aquello, ¿quién no? Porque finalmente uno se da cuenta de dónde viene, uno se reconoce a sí mismo como fotón, como alma. Dice, wow, yo soy una partícula de la molécula trascendental de la mirada de Dios, de la luz que irradió de Dios. No tengo masa. Si no tengo masa, ningún peso me ata. Me puedo ir. Entonces, claro, el yogi hace pachapum, y allá que se fusiona. Pero se nos explica que esa posición no es permanente, es peligrosa. ¿Por qué? Porque esa luz siempre se está proyectando sobre el océano. Nunca deja de proyectarse. Así que en cualquier momento, aunque estés en aquello, en ese estado de samadhi, en cualquier momento algún rayo por allí te puede volver a distraer y ¡chum! ¿Y a quién tenemos ahí? A Yamuna siendo seducida por el ego y volviendo a caer. ¿Qué es lo que os puse en escena entre dos mundos? Justamente eso. Como el fotón, como el alma, se escapa de la luz permanente y otra vez, ¡pam!, al reflejo. Eso es lo que estaba. La chucha, 10 años para que lleguéis a la conclusión. No, porque os la he llegado yo, que si no. ¿Entendéis? Cachapús. Pero hoy es más importante todavía, porque seguimos con el señor Goranga. Ahora volvemos con él, que lo hemos dejado ahí en el océano. Y ahora, para el siguiente paso, nos volvemos otra vez a la orilla del mar, de aquí, el de San Juan, en nuestra playa. Ahora el señor Goranga ha dicho, ahora chicos, ya habéis estado demasiado aquí en esta playa, aquí casca mucho el sol, vamos para la vuestra. Y ahora nos hemos ido otra vez con el señor Goranga y estamos otra vez sentados en la orilla del mar, como cuando estábamos aquel fin de año en Orissa. ¿Os acordáis? Estábamos allí, yo estuve dando una clase allí sobre la orilla, muy bonita, que llegaban todos los hindúes y teníamos un montón de gente y no se enteraban de nada, pero allí estaban escuchando. Todos los hindúes, benditos sean. ¿Por qué? Porque se estaban empapando, porque el alma no necesita oídos de estos. Bueno, pues ahora estamos otra vez allí, y estamos en Orissa, que es la tierra del señor Chaitanya. Ahora nos hemos ido a Orissa. Imaginaros que estamos ahora allí, lo que estuvisteis conmigo en ese viaje. ¿Ok? Y ahora no soy yo, es el señor Chaitanya quien nos habla. Y entonces os dice, habéis visto los reflejos. Habéis visto los reflejos. Habéis visto el objeto reflejado. Os he enseñado durante un instante el océano en calma. Os he enseñado la ruta del yogi, donde el yogi consigue fundirse, consigue integrarse en la luz. Y ahora viene la parte más
sobrecogedora. Cuando en luces y sombras, el abuelo le dice al niño, si tú y la luz fuerais uno, ya no verías tu sombra. Dice que es lo que da sentido a una casa, el espacio interior que la compone, no son las paredes. No es nada de eso. Y dice, si tú pudieras derribar las paredes de la casa, la atmósfera interior se uniría a la atmósfera exterior. Y dice, y aunque pudiera parecer que desapareces, no es cierto, porque la luz guarda para sí otra clase de juego. Y ahora viene Chaitanya. Se pone de pie y os dice, Achintya Veda Aveda Tattva. Todo es uno y simultáneamente distinto con Dios. Repito, todo es uno y simultáneamente distinto con Dios. ¿Qué es lo que te está revelando Chaitanya? Te está diciendo, no te quedes en el reflejo, ni en la luz original. Te está diciendo, ¿veis todos estos reflejos que veis ahora en el océano material? Toda esta energía, algún día, todos estos minisoles, o minilunas, perdón, que están aquí reflejados y moviéndose, ascenderán, se levantarán como individualidades y siendo fragmentos de la luz original, nunca volverán a ser la luz original, porque permanecen al otro lado de la mirada de Dios. ¿Qué es lo que hay al otro lado de vuestros ojos? Pensamientos, ¿no? Pensamientos. Pensamiento. Lo que está por detrás de tu mirada es tu pensamiento. ¿Y lo que está en tu pensamiento qué es? Lo que sueñas, lo que ensueñas. En tu pensamiento están tus conceptos. Por lo tanto, Chaitanya te está diciendo lo que hay al otro lado de la mirada de Dios, al otro lado del ojo de Dios. Te está diciendo del ojo para atrás. De unos ojazos como los tuyos, preciosos, azulazos, que tiene el Señor, como los tuyos, que se los has robado a Él, antes de venirte para acá. De ahí justo el Señor te está diciendo, del otro lado, todas las moléculas, cuando vuelven a entrar en mi mirada, no se quedan en el reflejo, porque el reflejo sería algo así como las pupilas del Señor, como la córnea cuando se refleja. ¿Veis los gatos de noche? Los animales de noche que se les ven los ojos brillar. Eso que veis es el reflejo de la luz que pega en el fondo del ojo del felino y se refleja, por eso le ven los ojos así. Por eso se ve de esa forma. Cuando tú llegas, el impersonalista, ¿qué es lo que hace? Hace cachaplus y se queda en la córnea. Y ahí se queda reflejado. Pero Chaitanya te ha dicho, Achintya Veda Veda Tattva. Si tú pasas el reflejo, te vienes a mi mundo interno, donde estoy yo en mi verdadera naturaleza. Y como estoy yo en mi verdadera naturaleza, tú vas a ser uno conmigo y a la vez distinto. Porque yo permito que todas las moléculas trascendentales que salieron de mí entren en mi consciencia. Entren en el mundo de mi pensamiento, en el pensamiento de Dios. Entonces, ¿cómo se puede ser uno y simultáneamente distinto? ¿Cómo puede ser todo y a la vez individual? No dejando de ser la misma cosa. Óchale. Pues la respuesta la tenemos estos días con la meteorología.
Cuando el rajo vuela abajo, hace un frío el carajo, ¿no? Significa que todo está congelado, ahora estamos pasando una ola de frío. Cuando hay una ola de frío tremendo, ¿qué pasa? Que todo se congela. Si estuviéramos con un barco, ahora nos vamos con el Señor Chaitanya, ahora nos embarcamos, cuando ascendimos por el Yamuna, con la barca aquella noche, y teníamos justamente la luna llena. Estamos navegando sobre el océano. Y a la vez tenemos agua por donde nuestro barco navega. Encima de nosotros tenemos nubes. Si tú navegas por el Ártico, hay nubes. Y enfrente, ¿qué tienes? Hielo. Tienes icebergs. ¿Alguna de estas tres cosas deja de ser agua? ¿El vapor, el hielo o el agua? De hecho, podríamos pensar, ¿cuál es el agua original? ¿Cuál de las tres cosas está primero, la gallina o el huevo? Porque cuidado, hay agua, porque aquí hay unas condiciones de temperatura que proporcionan que estas tres cosas se manifiesten. Pero si nuestro planeta, en vez de ocupar la órbita que ocupa, estuviera un par de palmos cósmicos más cerca que el Sol, toda el agua que ahora está en los océanos y todo el hielo estaría todavía en el planeta, en la atmósfera, pero estaría en forma de vapor nada más. No estaría ni en forma sólida ni en forma líquida. De hecho, hay una luna de Júpiter, ahora se me ha ido el nombre. Es igual, tiene océanos de metano. Océanos de gas. Lo que aquí es un gas, allí es un océano en líquido. Porque la presión que hay en ese planeta forma océanos. Océanos, pero con sus mareas y un chachaplus. ¿Te imaginas ahí tú unos largos, un océano de metano? Pero esto, que ahora hemos descubierto, bueno, por las naves que enviamos y todo esto, en el Bhagavatam se dice que existen distintos tipos de océanos. Eso ya está descrito en los Vedas. Y te dice que hay distintos tipos de océanos en distintos planetas según las condiciones que hay. Y se combinan los elementos. Y ahora hemos descubierto que en efecto hay océanos de metano y de otras sustancias esas. Y es más, ahora con la ciencia moderna es tan hermoso el fotón, está tan bien diseñado, que gracias a que el fotón, a que la luz encierra, gracias a la propiedad ondulatoria, podemos saber de qué están hechos casi todos los objetos celestes que vemos en el firmamento. ¿Por qué? Porque todas las cosas tienen un carnet de identidad, que es la cromatografía. Todos los elementos absorben una parte de la luz y reflejan otra. Por lo tanto, yo sin estar presente en aquella estrella, solo con un buen radiotelescopio puedo analizar la luz. Fijaros qué cosa. La luz que me viene de algo que está remoto, 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 y sé qué es. Y todo eso lo ha diseñado Goranga. Nos ha dado una identidad. Cada cosa en la luz tiene una identidad. Y lo que el señor Goranga te dice es, todo es uno y simultáneamente distinto. Vente para el otro lado. Vente para el lado de los sueños. Yo sueño que vivo en el aire, tú que pisas la tierra. Yo que tengo un palacio en las nubes, tú un castillo de arena. Yo sueño que cambio letras para escribir versos, y tú que con letras de cambio medras. Yo que le hablo a las estrellas y a ti, que te revientan los profetas. Tú sueñas con tu poder de ensoñación, mas yo con el soñador, dice Goranga, que a ambos nos sueña. Eso significa irse al otro lado. Me voy
con el soñador que me sueña. No me tengo que fundir en nada. No me tengo que dejar guiar tampoco por la luz por la luz. El Señor no quiere eso. Te quiere más íntimo, te quiere para Él. Te quiere dentro de Él y fuera de Él. Por eso tiene el sentimiento de separación. Te tengo dentro y te tengo fuera. Cuando yo no estoy con mi llagadís, lo tengo dentro, pero lo echo de menos. Y no, yo que soy como teniendo una risa más rica. Y a la vez lo tengo fuera. Lo tengo fuera y lo tengo dentro porque es mi amigo. Y cuando nos vemos, te agitamos una costelera así y te mueves y te alinea todos los chakras. Te tengo dentro y te tengo fuera. El Señor ahora mismo os tiene fuera. Os tiene fuera. Y tiene sentimiento de separación. ¿Y qué es lo que os quiere? Os quiere dentro. Pero no es una mierda. ¿Entendéis? Os quiere dentro. Pero tú sigues aquí, abrazando fantasmas en sueños. Tomando por maestro a cualquier necio que te dé incienso a tu ego. Eso es Gopurnima. Así que si venimos a Gopurnima para comer samosas, está bien. El prasadam también nutre el alma. Pero mejor nutriros de conocimiento espiritual, que es lo que os va a procurar salir de aquí. Estáis en las afueras de Dios. Y claro, el Señor tiene miles y millones y millones y millones de reflejos. Imaginaros solamente mirar solo este universo. Toda la luz que viene de tantas partes, tantos y tantos. Pues el Señor está pendiente de todos y cada uno de sus sueños, de todas y cada una de sus moléculas, está pendiente, porque están unidas en la luz con Él. Y luego se lanza en su búsqueda. Y entonces el Señor envía otro tipo de energía, que pesa cero, que es su energía misericordiosa, la que pasa. Y Goranga es la unión del mundo, de la naturaleza femenina de Dios y de su naturaleza masculina. De lo procreado y el creador. Es la unión de ambos. Y cuando Guru Maharaj instala la deidad, aunque tú veas la propiedad ondulatoria, porque la luz cachaplus se refleja en la deidad y te vuelve para acá, tú estás viendo la deidad. Dentro de la deidad está la singularidad. Está lo que sí que tiene forma, lo que sí que tiene contenido, lo que sí que tiene energía, lo que sí que es objeto y no solo onda. Cuando Guru Maharaj instala la deidad, el Señor Supremo viene en su forma objetiva. De su propia molécula trascendental sale otra mirada suya, que es el mismo. Él se monta en su mirada y entra en la deidad. ¿Cachapuz? Pero ese llamado solo lo puede hacer alguien muy amado para el Señor, como era nuestro Guru. Él sí tenía esa oportunidad. Por eso instalar una deidad no es una cosa así, las instalo como el que instala muñequitos de feria. Y no es algo que tú puedas decir, uy, me voy para allá y instalo otra allá en el otro sitio. Como si tú crees que el Señor va a bajar solo porque tú digas, uy, y recito 100 mantras.